Este video es el número 339 de la serie Mitos y Verdades de este canal, en donde he tratado de difundir experiencias y conocimientos sobre temas de interés general. Para que se logre la mayor difusión, apreciaríamos el apoyo de la videoaudiencia activando la campanita de la suscripción y la manito de me gusta. En este caso, la presentación versará sobre el lenguaje inclusivo de género y de cómo construir realidades a través del lenguaje. Los idiomas, las lenguas, son códigos verbales y gestuales que emplean los seres humanos para comunicarse. Tanto la codificación sonora como su versión gráfica o escrita varían dependiendo de la evolución de las diferentes culturas. Existen variaciones en los códigos lingüísticos cuando nos trasladamos geográficamente y también si retrocedemos en el tiempo histórico. Estas variaciones pueden ser espontáneas o planificadas, a veces organizadas por los gobiernos o por instituciones o grupos sociales determinados. En el caso del idioma castellano o español, los géneros femeninos y masculinos se tratan diferentemente desde el punto de vista gramatical y semántico. Por ejemplo, cuando hay sujetos u objetos de diferentes géneros, para el plural se suele utilizar la terminación masculina, que es lo que se llama masculino genérico. Para un hombre y una mujer en español, el plural y otras funciones genéricas se masculinizan, ya sea cuando se usan como sustantivos, como adjetivos, como pronombres o como determinantes. Para remediar estas modalidades gramaticales, que prioriza lo masculino e invisibiliza lo femenino y la mujer, es que surgió el movimiento del lenguaje inclusivo en el idioma español y también en otros idiomas romances, que tienen similares características, como el francés y el italiano. Se procura oponerse a la idea de que lo masculino y los hombres representarían lo universal. Para ello, se ha propuesto la creación de términos no discriminatorios, igualitarios, inclusivos, no sexistas y desmasculinizados. El objetivo está bien definido: desterrar el uso del lenguaje que reproduce relaciones de género que se consideran una herencia e imposición de la sociedad patriarcal. El conjunto de estas variantes lingüísticas suele llamarse lenguaje inclusivo de género. Recapitulando, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, nos referimos a un tipo de codificación lingüística que introduce algunas modalidades gramaticales o de vocabulario al idioma y que al mismo tiempo trata de evitar algunos significados, tanto lingüísticos como sociales, en que se prioriza el género masculino en desmedro del género femenino. Para ello, los partidarios del lenguaje inclusivo han sugerido algunas modificaciones a la lengua española. Por ejemplo, evitar el uso de pronombres o adjetivos que indiquen la predominancia de lo masculino e invisibilicen a la mujer y lo femenino. Evitar el uso de género en los determinantes gramaticales que en sus diversas funciones masculinicen el sentido y orden de las oraciones y textos, como artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, numerales, ordinales, multiplicativos, divisores o distributivos. Por ejemplo, sustituyendo el artículo uno por alguien o cualquiera, el sustantivo hombre por ser humano o persona y otras medidas análogas. En algunos casos se ha recomendado la terminación en e de ciertas palabras genéricas, sustituyendo la terminación en o, que suele cumplir una función masculina predominantemente.
Y aclaramos que el uso de la E se refiere solamente para referirse a personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no está determinado. Por ejemplo, quien sea elegide deberá postularse como candidate. Se señala que su uso suena raro. Su adopción o rechazo depende de la voluntad de quienes pueden influir en la modificación o conservación de las diferentes pautas y funciones idiomáticas del lenguaje español. Del mismo modo, se recomienda utilizar representaciones gráficas en documentos oficiales o en los que se quiere expresar conceptos o información con contenido de género. Se sugiere que los temas que incluyen aspectos descriptivos de género se encaren desde el punto de vista de los derechos humanos. También asumir actitudes proactivas en cuanto a la comunicación lingüística de género y presentar modelos positivos no sexistas. Se sugirió utilizar la arroba como terminación en algunas palabras, pero esto genera problemas porque la arroba es impronunciable. Y del mismo modo se propuso, y se hizo efectivo, el uso de fórmulas repetitivas que incluyan ambos géneros, como las, barra los, ellos, barra ellas, etc. Pero solo se puede utilizar en la escritura y aún así aparece como poco práctico. Estas propuestas han sido apoyadas por algunos movimientos fundamentalmente feministas, pero al mismo tiempo han levantado oposición de personas o asociaciones con enfoques conservadores del idioma español. Podemos señalar que cambiar modalidades del lenguaje, y sobre todo cuando se proponen los cambios como posicionamiento sociopolítico, son procesos complejos y polémicos. Y claramente no basta con que grupos militantes decidan modificar la gramática o el vocabulario para que ello ocurra. El éxito de estas iniciativas depende de la influencia social de estos grupos en el marco sociocultural en que se encuentren. De todas maneras, se puede afirmar que la oposición a los cambios lingüísticos de ciertos grupos o personas tampoco es suficiente para impedirlos. En definitiva, las lenguas son dinámicas y si bien pueden ser influidas para modificarlas o mantenerlas, en la práctica son los hablantes que adoptan o no los cambios propuestos o ensayados. Si los cambios son razonables, adaptándose a las condiciones sociales y culturales de una sociedad determinada y de una época dada, serán adoptados. Si no lo son, las propuestas terminarán apagándose y rechazándose. Conviene recordar que la Fundación del Español Urgente, Fundeu, organización apoyada por la Real Academia de la Lengua Española, postula lo siguiente: si lo que se quiere es dar una imagen más inclusiva de la sociedad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramientas más eficaces. A darle nombre a lo que queremos que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es uno de los principales pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Como conclusión, como en muchos aspectos evolutivos de la historia del lenguaje, debemos tener conciencia que los cambios ocurrirán si hay voluntad social de llevarlos a cabo. En definitiva, el futuro lo dirá.